Hola, muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Pues agradecemos a todo el público que nos ha seguido a través de más ya de un año de transmisiones en vivo. Cumplimos ya 1 año y 6 meses de estar transmitiendo este programa de contenidos de divulgación. Agradecemos a todas las personas que le han dado like, que también se han suscrito al canal de YouTube, donde cargamos todos los videos de nuestras entrevistas. Sigan por favor compartiendo nuestros videos, y el día de hoy tenemos un programa muy especial con un invitado que pues ya ha estado con nosotros y que hoy nos ofrece una primicia, una presentación de su obra poética. Pero antes permítanme invitarlos a todos a la presentación del libro Miseria del Derecho, Pensar de otro modo la liberación animal, de la autora Nelly Lucano, el día 20 de octubre a las 11 horas en el Auditorio 2 del edificio H, en el Cuch, allá en Belénes. Presentan a Ana Cecilia Valencia Aguirre, Mario Joel Suárez Flores y la autora Nelly Lucano Ramírez. No se lo pierdan este próximo día 20 de octubre a las 11 horas en el Auditorio 2, edificio H del CUC. Y también hacerles la cordial invitación a la exposición en el Museo de Arte de Zapopan de la artista plástica Chantal Peñalosa Fong, con cuentos de presagio, Loom Tales, del 2 de agosto, que está vigente esa presentación desde el 2 de agosto hasta el 4 de enero del 2026. La curadora es Virginia Roy, y en esta exposición la artista se centra en la migración china en México, partiendo de la historia de sus propios antepasados y el trauma familiar, así como del testimonio del relato oficial hegemónico y la presencia de la lógica xenófoba. Nacida en el norte de México, el trabajo de Peñalosa aborda la frontera como lugar de intersticio. Mediante la poética de sus imágenes, las piezas refieren a la herida y la fragilidad del territorio fronterizo y las consecuencias de la migración y el exilio que la frontera conlleva y genera. Esto está en el Museo de Arte de Zapopan, en la sala Lola Álvarez Bravo. Hasta el 4 de enero del 2026 podrán disfrutar de esta exposición. Y a propósito de nuestro invitado del día de hoy y de la presentación de su libro, recordamos hoy a Jaime Sabines, poeta conocido como el creador solitario por estar alejado de las tendencias literarias. Él nació el 25 de marzo de 1926 en Chiapas, México, y murió en Ciudad de México en 1999. Él inició su carrera como poeta, publicando poemas como A la bandera, A mi madre y Poemas a las novias. A los 23 años publicó su primera obra completa, oral, en 1950, siendo también conocido por Adán y Eva, de 1952, Diario Semanario y Poemas en prosa, de 1961, Tlatelolco, en 1968, entre muchas producciones más. Y pues bueno, a propósito también de la poesía y de la creación literaria, tenemos el gusto de recibir en nuestra transmisión en vivo a Ivanhoe García. Él nació en Guadalajara, Jalisco, en 1993, es poeta interdisciplinario. En el ámbito literario ha participado en antologías de poesías como Voces en Eco, Diásporas del Abisal, Ciudad Poema y Lectura Marina, Archipiélago. Sus poemas han sido publicados en distintas revistas, entre ellas Profesor Young en España, Casa Bukowski en Chile, Poesía del Prójimo en Ecuador, Tierra Adentro y Lubina. Es autor de este libro, Primeras aproximaciones al lenguaje del vacío, que hoy tenemos el honor de presentar, y pues ha participado en distintos encuentros nacionales, en festivales también internacionales, y ha participado también en performance, elaborando y organizando también performance. Y pues bueno, la biografía es muy amplia de la trayectoria académica de nuestro invitado, y todavía más de su trayectoria poética y artística. Ivanhoe García, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro. Es un honor nuevamente estar con toda su comunidad, y pues felicitarlo también por
por el tiempo que ha estado el programa y larga vida también para el mismo. Muchas gracias. Antes de empezar con la entrevista que tenemos preparada para nuestro invitado, a todas las personas que nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, les informamos que al final haremos la rifa del ejemplar que nuestro invitado trae para presentar y leernos algo de su obra. Entonces, por favor, quédense, anótense en el chat en vivo, me dicen por favor su nombre y alguna frase referente a que quieren participar en el sorteo. Me interesa el libro, quiero participar en la rifa, yo quiero el libro, dénmelo, no sé, algo referente a, con gusto tomamos nota y al final nuestro invitado elegirá un número entre el número de personas que se hayan anotado. Y a todas las personas que estén viendo este video a través de otras páginas donde se está replicando, pásense a Estudio Humanitatis Radio, porque de otra manera no podemos ver los comentarios que nos dejan en las otras páginas por la transmisión en vivo. Entonces pueden anotarse en nuestro chat y con gusto al final nuestro invitado hará el sorteo. De entrada, Ivanhoe, para empezar a platicar sobre este libro, bueno, sabemos que la inspiración le llega al poeta de muchas fuentes, no es solamente una, y a veces en una misma obra no vemos como un solo motivo, porque a veces esta producción poética pues pasa por procesos, ¿no? Y por distintas etapas. Platicábamos con una invitada que también es poeta en programas anteriores, que pues ella fue creando poemas a lo largo de 10 años y luego el proceso de edición fue pues recopilar esos poemas, seleccionarlos y publicarlos. En su caso, en este libro que nos presenta primeras aproximaciones al lenguaje del vacío, ¿qué inspira en los poemas que están contenidos en este libro? Ya, interesantísima pregunta, maestro. Yo concuerdo mucho con la poeta que entrevistó también, que a veces las ideas se van cocinando o se van haciendo, elaborando después de un tiempo, ¿no? Por ejemplo, este libro me tomó realizarlo y ejecutarlo como durante 3 años más o menos, pero las primeras inquietudes que tuve al momento de empezar a escribir o a reflexionar sobre 2 temas medulares que están en el libro, que uno es el ruido, el sonido, por supuesto el silencio también, y por otro lado los símbolos. Empezó a partir de mi aproximación, como lo dice el título del libro, con la performance, es decir, a encontrarme con algunos artistas, por ejemplo John Cage, que performeaba o activaba mucho el silencio. Entonces empieza a generar como una inquietud en mi persona para poder desarrollar una obra que pudiese como acuerpar también el silencio, y una obra justamente que es a partir a través del poema, siendo que el poema pues se agarra mucho del ritmo y del sonido también, ¿no? El poema contiene sonido, entonces me empezaba a hacer esas preguntas y hacer poemas que hablen justamente sobre el sonido como primer argumento. Entonces John Cage me abre como ese panorama, y empiezo evidentemente a ponerle más atención a los ruidos que nos rodean, a los ruidos que podemos acceder en la realidad inmediata. ¿Cuál es su concepto? ¿Qué pensamos de ello? ¿Qué inferimos al escuchar, no sé, por ejemplo, el sonido cuando estamos dormidos en casa y empezamos a escuchar como algunas gotas que caen, inferimos que está lloviendo, ¿no? Pero a lo mejor no lo es, ¿no? Entonces, también el oído me parece que es un sentido que está un poco menos valorado, por ejemplo, que la vista. Y pensaríamos en un sentido que el poeta se agarra mucho de la vista o de la visualidad para generar justamente o para plasmar su obra. En este caso, yo trato de agudizar un poco el oído. Entonces o sea, son preguntas que vienen y van ahí surgiéndose como un poema también, ¿no? Me hace pensar también en el hecho de que, bueno, cuando uno está en un espacio aparentemente vacío y uno encara una cierta soledad, enfrenta una cierta soledad,
siempre hay sonidos que hacen que uno cobre incluso hasta conciencia de sí, ¿no? Cuando uno está absorto en sus pensamientos o incluso tratando como de mantener la mente en blanco, como usted dice, un goteo, un pequeño crujir incluso de las cosas cuando se enfrían o se calientan y se expanden, evoca de alguna manera el sonido y eso como que jala a la persona en la realidad. Entonces cuando yo leí el título y empecé a leer su obra, me hizo pensar también que incluso en el vacío uno encuentra algo. Exactamente. Uno está en la posición, en la capacidad, en la posibilidad de encontrar siempre algo. Y me llama la atención el título, precisamente esto de aproximaciones al lenguaje. Pero al ver su obra, usted me dirá si es una errónea mi impresión, o al menos eso fue lo que me generó. Encontré que es un lenguaje muy variado, hablaríamos más bien de lenguajes, porque evoca distintos sonidos, distintas formas incluso de pensar un sonido tan básico como la A, que creo que es un poema. ¿Es así? ¿Hay varios lenguajes del vacío? Sí, bueno, evidentemente yo creo que tiene un muy buen punto. A lo mejor se puede entender el lenguaje como en un sentido plural, ¿no? Como lenguajes, me gusta bastante. Y de cierta forma, sí, como usted lo menciona, ¿no? Siempre cuando estamos en un lugar vacío, por ejemplo, siempre hay ruido, ¿no? Es más, dentro de nosotros existe ruido, no hay silencio en su totalidad. En nuestro cuerpo hay un movimiento y ese movimiento genera cierto ruido, el corazón mismo, ¿no? Por ejemplo, creo que Google, si no me equivoco, hizo como una cámara de mucho silencio, y se dieron cuenta que cuando estamos en un silencio así casi absoluto, o sea, que no se puede llegar porque escuchamos el latir de nuestro corazón, ¿no? O por ejemplo, cuando pegamos el oído a la almohada, también escuchamos ciertas cosas, ¿no? Es que son justamente ruidos dentro de nuestro cuerpo. Pero finalmente es cierto, el libro es a lo mejor un diccionario de sonidos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que recopila ciertos ruidos y de ahí justamente pues parte la inspiración para plasmarlo en un poema o hablar justamente de los ruidos, ¿no? Que están pues en la realidad inmediata, ¿no? Operando y nosotros percibiéndolos, ¿no? Bien, me hace pensar también, bueno, esto que nos acaba de decir y que incluso en nuestra misma soledad, en nuestra propia interiorización, cuando cobramos conciencia de todos esos sonidos, de alguna manera también eso nos conecta con una realidad que está ahí y que de alguna manera también nos hace fijarnos en el detalle en la experiencia de un sonido que podría pasar desapercibido, que podría no ser significativo para otras personas o para otros contextos, pero que el poeta, en este caso usted, rescata, maximiza, saca a la luz y crea un poema con eso. A mí me llamó mucho la atención que de repente evoca muchas variadas formas de sonidos en sus poemas y uno se queda, bueno, yo no le hubiera prestado atención a un sonido como por ejemplo. Y eso me hace pensar en que el poeta, y creo que lo he compartido con las personas con quien hemos platicado en este programa sobre poesía, el poeta nos hace ver y pensar a los lectores en la realidad de un modo magnificado, porque se fijan ustedes en detalles que uno pasa desapercibido en la vida cotidiana. Bien, y antes de empezar, darle la oportunidad de que nos lea algo, le recordamos a todo nuestro público, a todos quienes están ya conectados escuchando esta transmisión en vivo, pueden anotarse por favor en el chat en vivo con su nombre y alguna alusión a que les interesa hacerse del ejemplar que al final nuestro invitado va a rifar. Entre las personas que se anoten, pues dejan sus datos ahí en el chat en vivo. Y antes de empezar, que nos lea algo, hay una referencia a John Cage precisamente y la recordé cuando usted hablaba de cómo él de alguna manera lo hace como voltear a ver el sonido, ver el espacio, y le dedica también un poema en particular a él, la sinfonía, precisamente se llama Sinfonía de John Cage. Hay algo de este personaje que se quedó en usted al momento de conocer su obra,
tanto como para decir es una fuente también de inspiración la obra de John Cage. Sí, por supuesto. A mí me parece que John Cage lo pudiera entender como un poeta sonoro. Es decir, que él ejecuta piezas a partir del ensamblaje de ruidos, justamente. Yo siento que él va más allá de la música, y perdón a todos los músicos, pero siento que va más allá, que extiende la definición de música. Y eso a mí me parece interesantísimo y me parece muy potente como artista. Alguien que puede extender esa definición o que puede desdibujar la definición estable, me parece que entra dentro que debería entrar dentro de la historia y de la academia y de los estudios que se pueden hacer sobre cualquier manifestación artística. Y me parece que Cage es uno de ellos. Yo creo que más que música, él hace justamente poemas sonoros y hace esculturas sonoras, ¿no? Es decir, donde a partir, como anticipaba, del ensamblaje de ruidos, del mismo silencio. Por ejemplo, tiene una pieza que se llama 433, donde él solamente para ejecutarla abre el piano como si fuera a hacer la acción de tocar, y no toca y todo está en silencio. Entonces dice que la pieza musical es todos los ruidos que están en el espacio. Entonces, eso me parece brillante en lo personal. Y hasta el epígrafe que pone a mí me llamó mucho la atención, porque dice no hay ruido, no hay sonidos feos. Exactamente. Bien, ¿nos podría leer algo? Claro que sí. Obra, por favor? Y aprovechando eso, este primer apartado se llama de sonidos y otros ecos, y tiene un epígrafe de John Cage que dice: no tengo miedo de sonidos feos, no hay tal cosa como sonidos feos. Y voy a empezar a leer con el poema que le da el título justamente al libro, Primeras aproximaciones al lenguaje del vacío. La caracola susurra desde su abdomen: mar, 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 mar. Palma de mano encorvada, oreja en la boca, en la vagina, en la mitad de un coco. Una taparrosca dice lo que dice una concha, al igual que la boca de una lata de atún y un cuarto de cascarón de huevo. Agua amplificada, los coágulos se lanzan al vacío. Desde la punta de un mástil giran, diciendo el nombre de la arena. El mar, dice yo bostezando, por ejemplo, si doblas la oreja, el mar dice yo. Y si sumerges la oreja en el mar, escucha su panza y a veces los oídos lloran en el vacío. Wow. Me gustó ahora con esta lectura, y así como lo leyó, ese susurro de mar, mar, mar. Porque uno cuando lee poesía, y bueno, uno que al menos su servidor, que no está como muy acostumbrado a leer ya desde hace buen rato poesía, creo que mi última lectura fue algo de Amado Nervo, La amada inmóvil, y pues bueno, en su momento ese poema me llegó. Pero ahora que lo ha leído usted y que uno puede como visualizar ese susurro en una concha. Exacto. ¿Sí? Me hace precisamente pensar en eso, cómo el poeta magnifica un sonido, lo vuelve, crea una imagen con él, porque la forma en que está editado precisamente ese susurrar en la concha, así pegadito. No hay espacio para el sonido, para el silencio, y hay sonido. Exactamente. Ahora, esta última referencia también a meter la oreja en el agua y escuchar la panza. Es constante en su obra poética también. Creo que sí lo habíamos apreciado cuando nos visitó la primera vez en Estudio Humanitatis Radio, que también había muchas vinculaciones con el cuerpo. Y ahora en esto que nos dice, esta imagen de la panza del sonido, es una imagen también muy, muy física, muy corpórea. Y me hizo pensar, usted me dice si estoy en lo correcto o me equivoco en mi lectura, en mi interpretación, con esto que nos decía, nuestro mismo cuerpo produce sonidos. Incluso en la soledad nosotros nos podemos reconocer a nosotros mismos por los sonidos que hace nuestro cuerpo. ¿Hay algo referente también en esta obra poética a lo corpóreo y los sonidos del cuerpo humano? Sí, justamente el cuerpo es algo que también me ha interesado, digo, aproximadamente como hace 2 años, 3 años, y que me ha inquietado muchísimo, y por eso como mi apego actualmente hacia la performance, porque la performance se sostiene justamente en el cuerpo como primer argumento para poder generar
piezas artísticas. Y por eso siempre, de alguna forma, a veces intencional, persiste el cuerpo en los poemas que escribo. Otra de las cosas que creo yo es que son poemas que también se pueden activar con el cuerpo, ¿no? O que el lector tiene que no solamente leer, sino esforzarse a partir, por ejemplo, esto de Marmar, ¿no? Como estos sonidos. En el otro apartado, por ejemplo, en los números, tengo un poema sobre una clase de danza, y si el lector hace los movimientos que dice el poema, se corporaliza. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante. Digo, este libro apenas va surgiendo y va operando en la realidad y vamos viendo hacia dónde llega, pero era una de mis intenciones donde no es un poema que todo mundo va a leer igual, ¿no? Sino que cada quien podrá leerlo de forma distinta, podrá hacer los sonidos de forma distinta. Y digo, como anota a pie de página, me gustó mucho lo que comentaba maestro, porque de alguna forma cuando nacemos, el reconocimiento también es muy sonoro, ¿no? El de la madre, por ejemplo, cuando nos habla, tenemos muy identificado la tonalidad de voz de la madre, y por eso podemos reconocer, a lo mejor desde ahí, la realidad en este sentido, ¿no? Entonces, me parece que es muy cierto, nosotros tenemos ciertos tonos, ¿no? Y podemos reconocer el mundo a partir de sonidos también. Bien, antes de cederle nuevamente la palabra para que nos lea algo más, pues agradecemos a las personas que ya se están apuntando para la rifa del libro. No digo los nombres, bueno, de uno sí, porque al menos no ha dicho que quiere participar, ojalá también se anote. A todas las personas que ya se anotaron, han mandado saludos, dice buenas tardes, quiero participar por el libro. Otra persona, otro usuario, nos dice saludos al invitado, el poeta invitado, y Germán Amaya, el doctor Germán Amaya, quien enviamos un cordial saludo desde aquí. Dice, los poemas de Iván Gogh adquieren nuevas notas cuando son interpretados por él mismo, y envía saludos. Un saludo, maestro. Sí, y justo lo que nos acaba de decir, ¿no? Cada quien puede hacer suyo el poema cuando lo lee y evoca los sonidos desde su propia experiencia, y esa es una forma de encarnar uno también el poema, ¿no? Perdón, vaya también un saludo a Alejandro Gómez, que seguramente nos está escuchando a través de la transmisión en vivo. Creo que no le habíamos mandado saludos. Alejandro Gómez, un saludo, y esperamos que pronto vuelva a estar con nosotros y se recupere de su salud. ¿Nos puede leer algo más? Claro que sí, maestro. Voy a leer justamente ahora que estábamos hablando de Cage, que se llama Sinfonía de John Cage. Cuando habla John Cage, las botellas de plástico inhalan, exhalan, un pato amarillo se ahoga, la aguja penetra una esponja y las cebras cabalgan en la encía. El estornudo de John Cage suena a la interfaz de un cohete, a herejías de una voz soprano. El ascensor llega al piso solicitado. ¡Ting! John, el ventilador sigue en trance, las persianas se encogen, se estiran, el horno de microondas sigue en trance, el agua hierve, reposa en trance. Sujétala del brazo, abre la válvula de una olla de presión. Sonido singular, silencio total. Es este juego, ¿no? Como usted decía, bueno, es que lo importante para John Cage, nos platicaba hace rato, era dejar que los sonidos hicieran precisamente la sinfonía, la música. Y ahora con esto, cosas tan comunes para la gente que en su cotidianeidad a lo mejor no le presta atención, pero que pueden ser también una experiencia finalmente, como el sonido de la olla de vapor, ¿no? Soltando el vapor. Que incluso hasta evoca las experiencias de infancia. Ahora que usted lo leyó así y evocó ese sonido, me hizo a mí pensar precisamente, por ejemplo, en algún momento dado en mi vida, en mi infancia, estando en la cocina, esperando a que mamá finalmente abriera la olla, y se oía ese cuando liberaba la válvula de vapor, y uno esperaba con ansias el plato de frijoles con caldo calientito, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que me llama la atención de esto que usted nos presenta, porque hace que uno sea también parte del poema, hace el poema parte de uno mismo, porque evoca esos sonidos tan cotidianos, ¿no? Comunes. Antes de otra cosa y que nos dé algo más, yo quería preguntarle por su poema Voz.
que evoca las ciudades de Nagasaki e Hiroshima. Bueno, para quienes de alguna manera la historia pues nos es más cercana por nuestra formación académica y que también pues nos hace como ser conscientes de lo que ha pasado la humanidad en este siglo XX, de repente ver en un poema los nombres de estas dos ciudades, Hiroshima, Nagasaki, con las bombas atómicas, y la forma en que además lo evoca usted, me hizo, le soy sincero, me hizo sentir algo entre como de congoja, de dolor, porque uno piensa en las personas que murieron, las vidas que se trastocaron por el cáncer, la muerte negra que le llamaban, provocada precisamente por la radiación de estas bombas, que justo pues evocaron también hace unos meses, precisamente en agosto, en Japón, que hicieron un rito de memoria, evocando precisamente Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué este poema? ¿Por qué vos y por qué evocar a Hiroshima y Nagasaki precisamente en este poema? A mí me parece que bueno, que en principio, ¿cómo decirlo? El silencio en Hiroshima y en Nagasaki nunca estará. A partir de lanzar justamente una bomba, ¿no? El ruido persiste. Y de alguna forma siento que, o sea, relacionado como el silencio con la paz es esa cuestión, ¿no? Y todo el ruido, y lo evoco como al eco también que genera, ¿no? Es decir, uno sigue escuchando el sonido, digamos, de estas bombas, ¿no? Y de todos el llorar, ¿no? Los gritos de los cuerpos, etcétera, etcétera, que al final siento que es algo que se expande y que llega hasta nuestros continentes, ¿no? A todo el mundo, ese ruido que se hizo con esto. Y de ahí me parece que hay un silencio que no va a estar, ¿no? Es decir, que le dieron tanto ruido a esas ciudades que no va a poder existir un silencio. Es decir, siempre ese ruido va a ser recordado, ¿no? Y tiene que ser recordado, evidentemente. Sí, una voz que debe estar clamando constantemente en la conciencia, ¿no? ¿Nos podría leer este poema? Claro que sí. Voz, coma, eso me hace gritar. Desde 1945 se sigue escuchando el eco de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Según un informe reciente sobre el impacto sonoro, en el silencio se escuchan las ondas, más de 2000 experimentos atómicos. Cuerpo mutilado, cuerpos expandidos, cuerpos estirados, cuerpos hinchados, cuerpos fragmentados, cuerpos desfigurados, cuerpos antigeométricos, cuerpos amorfos, sombras sin sangre. El ruido sigue con vida para redactar una historia desde el silencio, cuerpo mutilado, cuerpos expandidos, cuerpos estirados, cuerpos achicharrados, cuerpos fragmentados, cuerpos desfigurados, cuerpos antigeométricos, cuerpos amorfos, sombras sin sangre. ¿No? Estas referencias al cuerpo dañado, aniquilado precisamente por esas explosiones, impacta, sobre todo, bueno, las personas que a lo mejor son ya de generaciones más recientes, no les hace mucho como memoria, pero si uno se asoma a la historia, puede ver uno lo monstruoso, de lo irracional del ser humano. Es una cosa importante, y me llamó también la atención este eco, porque está ahí el bombazo, los bombazos siguen teniendo eco y deben tener eco en las memorias, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo. De hecho, justo a partir de esas manifestaciones tan atroces que se dieron, sale o surge una expresión dancística, como por ejemplo la danza Buto, ¿no? Que tomaba esos referentes de los registros corpóreos que se dieron a partir de eso, las posturas, ¿no? Cómo estaban, ¿no? O sea, y surge justamente esta manifestación dancística que es la danza Buto. O sea, bueno, es muy impactante, ¿no? Iba a decir padrísima, que evidentemente sí, pero yo quería elegir una palabra más que está sumamente impactante
esa manifestación dancística, ¿no? Bien. Antes de continuar con nuestra charla entrevista con nuestro invitado, agradecemos a todas las personas que están siguiéndonos en esta transmisión en vivo, y a quienes no se han anotado para la rifa del libro, por favor anótense, escriban su nombre en el chat en vivo. Me interesa participar en la rifa del libro, quiero el libro, estoy interesada en el libro, dénmelo, yo lo quiero. Cualquier cosa que haga referencia, por favor escríbanos ahí en el chat en vivo su nombre y su deseo de participar en la rifa, para que nuestro invitado pues al final elija por sorteo un número. Y pues agradecemos también a todos los que le han dado like y están compartiendo el video en vivo. Pasando ya a otra sección, porque veo que también en su libro tiene una sección que se titula Números y símbolos. Y hay un cambio en la construcción, en la manera de mostrarnos el lenguaje, porque apela a números, a símbolos. Hablábamos de los distintos lenguajes que podemos encontrar en el vacío, y le dedica precisamente un epígrafe, el epígrafe que creo que abre esta sección, a Leibniz. ¿Por qué ese evocar precisamente a este autor? ¿Y por qué tomar lenguaje matemático, números, fórmulas, para esta otra sección de su poemario? Algo que me interesaba muchísimo en esto que estaba proponiendo en este libro era como que no fuera una sola forma. De por sí el poema existe una horizontalidad de interpretación, pero me interesaba mucho que el lenguaje que utilizara o el argumento que postulara fuera aún más grande ese horizonte de interpretación. Y considero que los símbolos, siendo tan abstractos, puede abrir una horizontalidad de interpretación y de entendimiento justamente del poema, de lo que se está escribiendo, ¿no? Yo leí una vez un texto de Santiago Papasquiaro, y él, en vez de decir uno, ponía el símbolo uno, y eso me pareció también grandioso, ¿no? Entonces, pero él ponía uno y seguía con el verso en palabras, ¿no? Letras. Entonces yo ahí me pregunto, digo, ¿por qué no hacer un poema con puros números? ¿No? Que esos números, a partir del título, sugieran simplemente una forma de interpretarlo, de entenderlo, pero el número quería ser como esa prueba, ese experimento de cómo lo entienden al momento de ser algo tan abstracto el número, ¿no? O también tan objetivo, ¿no? Es decir, uno es uno, ¿no? Pero si uno lo puede llenar, ¿no? Digamos, de ciertos conceptos que genera al momento de estarlo leyendo, ¿no? Y también me gusta mucho cómo el número y los símbolos pueden operar en el ritmo también, ¿no? Es un ritmo, la música, ¿no? 1, 2, ¿no? Y eso me parecía también como muy interesante, y quería expandirlo, el lenguaje matemático y otros símbolos, pues en la literatura, ¿no? Ver cómo que a veces pensamos que la ciencia y las humanidades, o las ciencias exactas y el arte y la poesía son opuestos, ver cómo operan cuando se juntan, ¿no? Que puede surgir, ¿no? Es decir, es un experimento también. Tiene un cierto sentido estético el recurso al lenguaje matemático en su obra. El caso es que pues muchos de repente pensamos efectivamente que el lenguaje matemático es formal, es rígido, es abstracto, y no puede permitirnos evocar una experiencia estética. Pero al ojear, leer sus poemas, uno se queda, caray, pues aquí hay una forma de apreciar lo matemático, de apreciar los símbolos, porque hay toda una serie de símbolos ahí con los que usted juega, experimenta para crear su poesía, que uno dice, a mí no se me hubiera ocurrido, y más todavía, generar una experiencia estética con ello. ¿Nos podría leer algo precisamente de esto? Voy a leer uno que me parece, que me gusta mucho leerlo. A ver, por acá estaba, que se titula Una clase de danza contemporánea con Pina Bausch. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
puntillas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, pecho en el piso, giro, 0, 0, giro, 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 0, rodillas, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, split en el aire, 0, aplausos y de nuevo. Cuerpo, movimiento, números, ritmo, son lo que me hizo evocar este poema. Y me hace pensar también en lo que veíamos o nos platicábamos en la sección anterior, que hay también constantes referencias al cuerpo en su poesía. ¿Nos puede leer uno más? Claro, voy a leer este que se titula, bueno, también en este apartado le hago ciertos poemas a los números, ¿no? Y voy a leer este que se lo hago referente al número 1, al símbolo como 1. 1 es yo, tú, el primer segundo, pronombre, espacio ocupado, una pared izquierda de una casa de 2 aguas, 1, mitad de una flecha, cabalga hacia la nada, un arpón sin pez flotando en aguas blancas, único, unidad, individual, el inicio del alada telefónico de Honduras, el conteo de la historia ciega, el primer universo, un momento en el tiempo cuántico, un pie derecho, símbolo con habilidades aritméticas misteriosas, el objetivo de la mayoría, suma fonética, la primera necesidad del 0, 1, 2 líneas horizontales y paralelas, soledad. Wow. ¿Y cuántas imágenes del 1 aparecieron en este poema? Ajá. Cuando habla del arpón, la parte izquierda de una casa de techo a 2 aguas, 1, referencia yo, ¿no? Yo. Entonces, lo que me llama la atención de cómo construye precisamente su poesía en esta sección es que no es el 1, no es el símbolo con un referente único y directo, sino que hay una pluralidad de referentes para un único símbolo, para un mismo símbolo. Y quería preguntarle también a propósito precisamente, porque veo que vimos que hay un poema en el que apela a una fórmula geométrica, claro, que hace alusión a una función geométrica con un ángulo, y quería preguntarle también precisamente cómo, ese sí me costó así como que, como de entrada, asir de alguna manera una posible lectura. ¿Qué nos dice de ese poema en particular? Este poema, bueno, esta sección, esta segunda sección del libro también es un tanto más experimental, ¿no? Que la primera, es decir, porque justamente los números permiten, al ser abstractos, como juguetear más con ellos, ¿no? Vaya a decir que hay poemas que justamente ni yo he encontrado la forma de leerlos, ¿no? Pero eso es algo que yo quería también, ¿no? Digo, yo tendré una forma de activarlos, digámoslo así. Hay algunos poemas que también parecen ser que no les se pueden dar una lectura, entonces prefiero poner este término como de activarlos en vez de leerlos. Y este poema lo he activado a partir de hacer justamente dibujar una línea en una pared. Y tal cual se llama un poema geométricamente más extenso que la hoja. Porque el poema, igual lo voy a hacer así, acá está la cámara, ¿verdad? Sí. Lo voy a hacer acá para que lo vean. Tiene una línea horizontal que mide 3 metros y una línea vertical que mide 6 metros. Entonces, imaginativamente, el poema va más allá, ¿no? que el espacio de la hoja. Es decir, también este poema tiene a lo mejor algunos rasgos de poesía visual, ¿no? Algunas inquietudes de poesía visual. Pero para su lectura, yo simplemente lo leo así: un poema geométricamente más extenso que la hoja, una línea vertical de 3 metros, una línea horizontal de 6 metros. Se acabó. Sí. Hay un comentario en uno de nuestros radios ciberescucha, a quien mandamos un cordial saludo. Dice: exquisito comentario, no he encontrado forma de leerlos. Y es que el poeta finalmente arroja el poema y esconde la mano.
A propósito, quien escribe es colega suyo porque es también un creador de arte, es poeta, es un gran filósofo, es una gran persona y es un poeta también, ¿no? Entonces, esto que ha comentado, que nos decía, bueno, es que está ahí el poema, es la imagen que pretende ser más que la imagen en el libro, sino que busca que el lector evoque precisamente la imagen como una creación poética también. Pero la crea a partir de palabras y a partir de imágenes. Exacto. Y me gustó esto que dice nuestro Radio Ciberescucha. El poeta finalmente arroja el poema y esconde la mano. Porque es también parte de la labor, supongo, del lector, de hacer su propia lectura, su propia interpretación, incluso hasta... No sé si usted esté de acuerdo conmigo o no, pero en algún momento dado, incluso hasta el lector puede desdeñar el poema. Genera una reacción en el lector y dice, bueno, esto no tengo forma de leerlo, y lo deja. Pero es también, supongo que es parte de la labor del poeta, ¿no? Claro. Hacer algo como retador. A mí me pareció esta parte, y sobre todo ese poema, y cuando usted decía, bueno, es que yo pienso más que leerlo, activar algo con el poema, porque es de alguna manera también dejarle al lector, pues tú decides cómo quieres leer, cómo quieres enfrentar este poema, ¿no? Sí, no claramente. Sé. Uno avienta la manifestación y a partir del lector, pues él tiene la libertad de poder hacer lo que con el poema pueda hacer, ¿no? Entenderlo desde el ángulo que quiera. Y por supuesto de poderlo leerlo o activarlo desde la manera que quiera, ¿no? Y eso es algo que me daba vueltas, ¿no? En el pensamiento al momento de estar escribiendo, ¿no? E imaginando y proponiendo en esta obra. Y ciertamente me parece que cualquier pieza artística, si genera una reacción, es que logró algo, ¿no? Sea una reacción de desprecio, de horror, de fascinación, una sensación de cualquiera, creo que está logrando algo, creo que está yendo por un buen camino, ¿no? Lo que uno está proponiendo como artista, y me parece esencial, me parece evidentemente bueno que bueno, que a veces uno diga, ¿y cómo lo leo esto, no? Porque tampoco lo sé. Es decir, el lector no puede salir incólume de leer un libro, un poema. Es decir, tiene que generar una reacción a favor, en contra, de desprecio, ¿y este qué quiso decir? De enojo incluso, ¿no? Pero o podrá decir, esto no es un poema. Y también viene bien, ¿no? Sí, tienes razón. Es decir, lo que no se valdría sería que el lector fuese indiferente. Exactamente. O sea, el poema no le puede ser indiferente al lector. Exactamente. Bien. Por favor, a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo, anótense para la rifa del libro. Al final nuestro invitado hará la elección al azar de un número en función del número de personas anotadas. Y pues para que disfruten de estos poemas. Y estaba pensando precisamente a propósito de esta segunda sección en la que juega, experimenta con números, con símbolos, con imágenes, que una de las ventajas de la poesía contemporánea, a diferencia de otras etapas en la historia de la poesía, que permite esa plasticidad al poeta, ¿no? De crear. Y sobre todo ahora con los medios impresos, y que se puede jugar un poco también con la imagen en el mismo texto, como usted bien nos lo ha mostrado, que permite conjugar a la vez imagen y palabra en un libro. Yo no recuerdo el nombre del autor, y era un poema que en realidad era un solo verso que decía al final, terminaba con la palabra terremoto, pero la palabra estaba alargada con terremoto y jugaba precisamente con el movimiento trepidatorio de un terremoto, y con eso creó una imagen, ¿no? Con una palabra y una imagen. Quería preguntarle también, porque veo que experimenta con símbolos no matemáticos, es decir, con arrobas, me parece que por ahí vi algo semejante. ¿Cómo estos símbolos son material para usted como poeta para construir una imagen, un poema? No sé si me expliqué con la pregunta. Claro. Por favor. A mí me parece que en sí mismo el símbolo es una imagen ya establecida, es decir,
por ejemplo, cuando leía el 1, al menos de este lado, ¿no? Cómo lo registramos, ¿no? Me parece que también la poesía es una iconografía, ¿no? Es decir, se puede formular imágenes y tiene una plasticidad. Y justamente, es más, inclusive aquí en Guadalajara, Matías Geritz, ¿no? Un artista, arquitecto, uno de los primeros profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, en el 49, si no me equivoco, él hace poesía visual a partir desde la arquitectura también, ¿no? Y desde objetos, ¿no? Entonces me parece también que el poema es una escultura. Entonces yo entiendo el símbolo como partes de esa escultura que uno va agregando, y que el símbolo o el icono también ya es una sugerencia visual, ¿no? Para el lector, y a partir de que es una sugerencia visual, la imagen se puede extender al momento de verla. Y bueno, al estar creando justamente ciertos versos, pues expande aún más esa imagen, ¿no? Por ejemplo, tengo un poema de este lado que se titula Artefacto para una conversación al azar, y es simplemente el teclado de un celular, ¿no? O de un teléfono, pero digamos de un celular, pero visualmente está evocando a eso, ¿no? Al artefacto como antes, ¿no? Es decir, a ese Nokia, ¿no? Que teníamos, ¿no? Entonces es una imagen, ¿no? Se volvió una imagen justamente eso, ¿no? Y eso me parecía a mí muy interesante, definitivamente. Hay otro que se llama Solo números y vacíos, que trato de hacer en la imagen de un sudoku, por ejemplo, ¿no? Entonces me hago valer como de ciertos símbolos y números para formular desde lo más abstracto posible una plasticidad, ¿no? Sí, porque incluso, bueno, vi uno que evocaba el giro de un reloj. Interesante el que dice 60 y 60 y 60, porque son los minutos de una hora, los segundos de un minuto, y evocaba también incluso el movimiento. Exacto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ese poema en particular, porque era pues el número 60, la imagen del movimiento de la manecilla del reloj. Entonces era una cosa que es muy cotidiana, voltear a ver el reloj para ver la hora, pero imaginarse estando en la manecilla, recorriendo los 60 segundos del minuto, los 60 minutos de la hora, me hizo estar en el reloj. Claro. Eso es algo que me llama la atención. Bien, una persona más se acaba de anotar para el libro, manda saludos, muchísimas gracias, va el saludo de regreso, no digo el nombre, para no anticipar nada, ¿no? ¿Podría leernos uno más, por favor? Claro, voy a leer que se llama Una caja nueva de dominó. 61, 62, 63, 64, 65, 66. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 00. Como está acomodado, ¿no? Sí. Y ya de por sí ese acomodo es matemático, es simétrico, es progresivo, pero evoca la imagen visual también de las fichas de dominó, ¿no? Exactamente. Yo justo para cuando me surge esa idea de este dominó, estaba abriendo un dominó, ¿no? Vaya. Entonces yo me quedé como, bueno, viene acomodado justamente, numéricamente bien acomodado, ¿no? Bien podrían aventarlos al azar y listo, ¿no? Pero bien acomodado está. Y a mí me gustó mucho justamente cómo se hacían valer nuevamente el número para un acomodo, ¿no? Para una organización definitivamente, ¿no? A lo mejor los números, evidentemente, en un sentido muy particular, también dan una especie de organización, de organizar el espacio, de organizar el ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, ya como aún nos quedan unos minutos, pero para ir preparando el cierre y alcanzar a dedicarle su tiempo debido a la rifa, ya vimos que hay un poema que le da
título a este libro, Primeras aproximaciones al lenguaje del vacío, perdón. Habrá unas segundas aproximaciones, es decir, Ivanhoe García tiene pensado una nueva, como en proyecto, una nueva producción poética, alguna obra en particular, como para ir anticipando la siguiente invitación a que venga aquí a presentarlo a Estudio Humanitatis Radio. Gracias. Es decir, ¿qué sigue ahora en la obra poética y artística de Ivanhoe García? Muchas gracias, maestro. Bien, pues bueno, justamente está por salir el segundo libro, muy diferente a este, anticipar, que se llama Traducciones Falsas. Y se publica en la editorial Mano Santa. Es una plaquette, mejor dicho, es una plaquette, pero es un registro poético muy distinto a lo que hago aquí, ¿no? Muy distinto. Me hago valer de otro argumento, justo de la traducción falsa, porque decía Jack Spacer, un poeta de Estados Unidos, como de los 40 más o menos, que no se había escrito ningún poema perfecto, que cualquier poema podía ser entendido a partir del sonido, él decía también, ¿no? Y decía, y puede ser traducido sin ni siquiera saber el idioma del que está escrito el poema. Y eso a mí me voló la cabeza. Entonces yo empiezo nuevamente a preguntarme también sobre las traducciones falsas, sobre si podemos hacernos valer de otros medios para poder hacer traducciones y no simplemente la que porque en principio una traducción ya no es verdad en realidad, ¿no? Porque y menos en la poesía al momento de traducir un poema, ¿no? Porque nunca va a estar tan cercano al lenguaje madre del que se escribió. Entonces podríamos decir que todas son falsas, pero para decir casa, no decir, o sea, si viene del inglés, no decir home, decir casa, sino home como palabra, home, ¿no? Como sonido, ¿yo qué puedo entender? Horno, por ejemplo, me puede salir, ¿no? Entonces ahí va todo un experimento también, que de alguna forma sí hay experimento, pero se hace valer de otro argumento, ¿no? Se llama traducción falsa, y sigo jugando con esto que estoy encontrando aquí. Sigo jugando con los sonidos, sigo jugando con los números, y sigo jugando con la imagen y la plasticidad del poema. Ojalá que en algún momento haya unas segundas aproximaciones o un más aproximado al punto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está registrándose de este lado. Bueno, para las personas que no puedan ganarse el libro, porque bueno, hay un ejemplar nada más, debe haber un solo ganador o ganadora, pero para nuestros radio ciberescuchas que están siguiendo o que en el futuro vayan a ver el video en la plataforma de YouTube, ¿dónde pueden encontrar su obra, su libro? Aquí en Guadalajara se está vendiendo en Casa Impronta, ahí lo tienen. Y también conmigo, de este lado también, en un mensaje en Facebook, estoy como Ivanhoe García Campos, o en Instagram, Ivanhoe García Campos, sin duda ahí lo pueden y nos podemos ver, si ve que nos tomamos un café y adelante ahí. Muy bien, y pues ha llegado la hora cuchicuchi, como decía Beto el Boticario. Digo, a lo mejor usted que es joven no evoca la carabina de Ambrosio, pero era Beto el Boticario y decía, es la hora cuchicuchesca. Muy buena palabra también. Sí. Pues hubo muchas reacciones, muchos likes, varios saludos que han dejado, pero solamente 3 personas se anotaron como interesadas en adquirir el libro. Entonces, número del 1 al 3, ¿cuál escoge? El 1, porque bueno, leí uno que hacía referencia al 1. Pues bien, felicidades a Rosa Gómez, que pidió participar en el libro, pues a Dalit Duarte, gracias por haberse anotado, también a José Luis Juárez, por haberse anotado en la rifa del libro, y a todas las personas que le dieron like y compartieron el video, porque se ha compartido ya varias veces. Gracias a todos por participar y acompañarnos en esta charla entrevista con nuestro invitado. De entrada, Ivanhoe García, pues Estudio Humanitatis Radio sigue siendo su casa. Para cuando salga esta nueva producción poética, está cordialmente invitado para venir y presentárnoslo aquí en nuestro programa. Y a todo el público que nos ha seguido, muchísimas gracias por el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.